le bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante y es acerca de Cristo, el real y perfecto sacerdote, que ofreció un sacrificio no parcial, no temporal como los sacerdotes del Antiguo Testamento, los levitas, sino que Él ofrece un sacrificio eterno y que nos permite tener acceso a la presencia de Dios. Abre conmigo tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nos expresa claramente que Cristo Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio para darnos la eterna redención. Y nos dice que en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 8, capítulo 9, completo, habla de la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Pacto y Cristo, el sacerdote que nos da acceso al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, a la nueva alianza de Dios con nosotros. Nos dice que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, que eran los levitas, el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio por sí mismo antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo en el lugar santísimo, que se hacía una sola vez al año. Pero Cristo Jesús viene y entra y ofrece un sacrificio. Ese sacrificio se ofrece a sí mismo, siendo Él perfecto, sin necesidad de ofrecer sacrificio primero por Él y luego por nosotros. No, ofreció un solo y eterno sacrificio que nos permitió conectarnos de nuevo con el Padre. O sea, nos habla de que no hay nada que nos pueda impedir llegar a Dios. No hay nada que nos pueda impedir conectarnos con Dios, porque abogado tenemos que pelea por nuestra defensa. Es decir, que cuando nos apartamos de la presencia de Dios, hay alguien intercediendo día y noche por nosotros para que la eterna redención se siga ejecutando sobre nuestras vidas y la gracia siga sobreabundando sobre nosotros por medio de la sangre de Cristo. Nos dice claramente en todos estos versículos que a través de la sangre de Cristo somos purificados, somos santificados. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo a la cruz, nos permite volver a llegar a Dios, nos permite volver a llegar a la santidad y a la conexión con el Espíritu de Dios. Nos habla claramente que Cristo se ofrece como el sacrificio eterno. Y dice, no por sangre de machos cabríos, no por sangre de toro ni de becerros, no por sangre de animales, sino que Él ofrece su propia sangre. Él se ofrece a sí mismo para que nosotros podamos tener acceso a la intimidad y a la conexión con Dios. O sea que si alguien en este momento podría estar diciendo, no, es que mis pecados me impiden conectarme con Dios, es que yo he hecho tantas cosas malas que no tengo acceso a Dios. Déjame decirte que esa no es la verdad de Cristo sobre tu vida. La verdad de Cristo sobre tu vida es que Él se ofreció como sacrificio eterno para que tú tuvieras una eterna redención. Él se ofreció a sí mismo, es decir, que no hay nada ni nadie que pueda impedirte acercarte a Dios. Y hay un error que cometen muchas personas y es creer que acercarse a Dios es cuestión de religión. Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de una relación con Dios. No hay nada que pueda impedirte acercarte a Dios, porque por medio de la sangre de Cristo tienes acceso a una conexión, tienes acceso a una intimidad, tienes acceso a la presencia de Dios. Por algo Jesús dice que nadie va al Padre sino por Él.
por medio de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, que es nuestro eterno y amado Dios, que nos ama con amor eterno y que quiere que vivamos una relación con Él íntima, perfecta y agradable. En el versículo 15 nos dice: así que por medio de Él, que es nuestro mediador del nuevo pacto, para que interviniendo con su muerte, haga remisión y santifique nuestras vidas para que podamos conectarnos. ¿Ok? Cristo con su muerte a la cruz, cumple lo que establece el antiguo pacto. No sé si lo entienden. El antiguo pacto decía que sangre tenía que derramarse para que haya purificación. Y tanta sangre de machos cabríos, de animales, no fue suficiente porque era necesario que alguien justo y perfecto se ofreciese para que tuviésemos una eterna redención. Entonces Cristo viene y cumple lo que dice el antiguo pacto. A partir de ese cumplimiento que Él hace, entonces Él dice: yo voy ahora a establecer un nuevo pacto. Yo voy ahora a establecer algo nuevo entre el pueblo y mi Padre. Yo voy ahora a les voy a entregar aquello que ellos perdieron. Entonces, Cristo, después de ofrecerse, nos hace y nos permite obtener lo que es un Nuevo Testamento. Y dice que para uno tener el testamento, tiene que haber un testador que muera y entonces nosotros podamos heredar lo que le pertenecía. Por eso la palabra nos dice que somos coherederos con Cristo, porque Cristo murió y resucitó para resucitarnos juntamente con Él en santidad, para que podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Amigos y queridos hermanos, no hay nada que pueda impedir que nos acerquemos a Dios. No hay nada que pueda impedir que tengamos acceso a la intimidad y a la conexión con el Padre. Hemos perdido y entregado la salvación. La habíamos entregado por causa del pecado de Adán y de Eva. Pero Cristo nos las entregó nuevamente. Nos entregó la llave de la vida. Nos entregó una eterna redención. Nos entregó el acceso a la presencia de Dios. Una vez más, con su muerte en la cruz. Y no hay nada que pueda impedir. Y no hay nada que pueda levantarse en contra de eso. Tenemos eterna redención. Somos redimidos por causa de Cristo. Somos redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, que el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado no tiene autoridad sobre tu vida. Nada en este mundo puede impedirte que llegues a una conexión con el Padre. Es necesario que analicemos profundamente en esto y que veamos que Jesús vino y que con su muerte Él nos entregó aquello que habíamos perdido. ¿Qué habíamos perdido? Es una pregunta importante. ¿Qué habíamos perdido? Habíamos perdido intimidad con Dios. Porque en Génesis nos habla claramente y nos dice: y Dios bajaba y hablaba con el hombre. En el jardín del Edén, Dios tenía comunicación con el hombre. Dios tenía una relación con el hombre. Y no había sacrificios. No había una ofrenda que entregarse. Simplemente había conexión, simplemente había intimidad, simplemente había una relación. Había algo hermoso entre Dios y el hombre. Dios puso el hombre para reinar sobre esta tierra. Y nosotros perdimos eso. Pero Cristo nos los entregó nuevamente. Y lo que pasa en la actualidad es que muchas personas no creen
y no viven conforme a la acción que Cristo hizo para redimirnos. O sea, muchas personas dicen ser libres de la boca para afuera, pero en realidad y en el fondo de su corazón siguen siendo esclavos del pecado, siguen siendo esclavos de Satanás. Y Satanás no tiene autoridad sobre ti. Satanás ya no tiene nada que ver contigo, porque hay un sacrificio, hay un precio que se pagó para que tú puedas reinar conforme a la voluntad de Dios y para que tú, como hijo de Dios, puedas tener acceso a su presencia. No hay nada que pueda alejarnos de la relación con el Padre. Y vuelvo y te digo, cuando hablo de tener una relación con Dios, no te hablo de una religión. Cristo no es una religión. Con Cristo todo se trata de una relación. Cristo quiere escuchar que tú le hables. Cristo quiere escuchar que tú te conectes con Él. Cristo quiere escuchar que tú entres a una intimidad con Él. Porque solo a través de Cristo Jesús vas a poder llegar al Padre. Y el Espíritu Santo de Dios va a habitar en ti y va a dar testimonio de las maravillas de Cristo y va a hacer que tu vida cambie y sea transformada para prosperidad y bendición. Ya no es necesario otro sacrificio. Ya no es necesario otro sacrificio. Cristo quiere que tú te acerques a Él. Y muchos creen que para acercarse a Él tienen que dejar a las amistades. No sé si he dicho esto ya en uno de los videos, pero muchos creen que tienen que dejar sus relaciones, sus amigos, sus actividades. Oye, ven tal y como eres. Ven tal y como eres, que Cristo te acepta tal y como eres. Él no te va a dejar como estás. Ese es el punto importante. Que tú vienes con todas tus cargas, con todos tus problemas, y Él hace el cambio necesario en tu vida. Pero yo no sé, en otros lugares a donde tengas que ir, te dicen, tienes que dejar esto afuera, no puedes entrar con esto. Oye, Cristo te dice, ven con los problemas, ven con las adicciones, ven con el sinnúmero de amigos que tengas y no importa qué tipo de amistades sean. Ven tal y como eres, ven si eres lesbiana, ven si eres homosexual, ven tal y como eres. Porque Cristo no te aborrece a ti. Él aborrece el pecado que te ha esclavizado, pero en Cristo vas a encontrar la libertad. Y el cambio no lo va a hacer el hombre. El hombre no puede hacer nada, ningún cambio en tu vida. El cambio lo va a hacer Jesús. El cambio lo va a hacer Jesús en una relación y en una intimidad. Cuando te encuentres cara a cara con Cristo Jesús, vas a ver cómo vas a encontrar la libertad y la prosperidad eterna. No es necesario otro sacrificio, porque Cristo ya hizo uno, eterno y para siempre, que paga multitud de pecados, la infinidad de pecados que cargas sobre tus hombros, los pecados del ayer, los pecados de hoy, y quizás uno que otro pecado que cometas en el futuro. La sangre de Cristo paga el precio. Cristo Jesús paga el precio y te redime y te restaura. Él quiere que tú te acerques para que puedas disfrutar de la plenitud de su presencia y puedas tener el gozo, la llenura de su Espíritu Santo y una relación con Él y asimismo a través de Él con el Padre.
Espero que este video sea de bendición para tu vida. Le pido a Dios que te llene de gran bendición, que Dios derrame sanidad espiritual sobre tu vida, sanidad física y sanidad emocional, que la cobertura del Padre esté sobre tu vida y que estas palabras se inculquen en tu corazón, creando un cambio, cambiando la atmósfera de tu vida y llevándote a un encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.